5 sesiones acerca de la doctrina básica de Jesús. Hablamos la semana pasada acerca de ser pilares y columnas, y creo que esto es fundamental, el tener un fundamento sólido, unificar doctrina, principios fundamentales de la fe. Entiendo que cada uno venimos de nuestro papá y de nuestra mamá, diferentes naciones, diferentes trasfondos, pero somos unos en Cristo Jesús, y eso no va a cambiar. Es decir, hay argumentos que, bueno, están por todos lados, pero a la luz de la Escritura, la palabra es una, la vida de Jesús también es una, y yo creo que ahí es donde debemos de ser agudos, eficaces y diestros en la palabra. ¿Amén? Y como sabéis que a mí me encanta la palabra del Señor, y espero que a ti también, hoy vamos a hablar un poquito de arrepentimiento de obras muertas. ¿Amén? Y, por supuesto, pues lo he ambientado un poco con vaqueros, así que espero que te guste el oeste, a mí me encanta. Pero vamos a la Escritura, vamos a Hebreos 6, 1, 3, y vamos a orar. Amén. Padre y Dios de amor, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que una vez más tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos, Señor, participar del servicio dominical con revelación fresca, Señor, con unción fresca, Padre, palabras de vida que hablan a nuestros corazones, que libertan nuestra alma, que producen, Señor, esa nueva criatura en nosotros, Señor, más cerca de ti, más a tu imagen y más pegados a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Pablo a la iglesia de Jerusalén, a los hebreos, lo siguiente en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones, o lo que estamos hablando de las obras muertas, y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Dentro de estas 5 semanas, la meta es esa, avanzar hacia un mayor entendimiento. Dentro de estas 5 semanas, espero poner los cimientos y los fundamentos de este listadito que el Señor nos da. Cuando el Señor da una lista, cuando el Señor enumera, es decir, y toma esa inspiración y toma esa revelación, el orden es importante. Dios es un Dios de orden. Si vemos desde Génesis 1, empieza en el día 1, creó la tierra, separó, estaba desordenada y vacía. Dios es un Dios de orden. Y es un Dios de orden desde el principio. Los órdenes son importantes. Que seamos personas ordenadas, no simplemente ministerialmente hablando, sino en nuestra vida personal, que seamos personas ordenadas es fundamental. No solo si aspiras a tener un ministerio o un llamado, que por supuesto, pero en tu vida personal ser ordenado va a ser una gran bendición y va a ser un antes y un después. Por eso es importante que cuando la palabra de Dios nos lista una serie de cosas, aquí el apóstol Pablo yo creo que está haciendo un alarde de madurez, porque no está hablando a la iglesia de Éfeso, no está hablando a la iglesia de Filipo, no está hablando a la iglesia de Antioquía, que quizás son iglesias más jóvenes. Está hablando a la iglesia de Jerusalén. Está hablando a la iglesia donde la mayoría de apóstoles y discípulos de Jesús estaban. Estaba hablando de una iglesia que había ya empezado a sufrir persecución y que había estado pagando un precio. Es decir, no estaba hablándole a cristianos, se puede decir, principiantes, sino que estaba hablando a un grupo de creyentes que habían convivido probablemente la gran mayoría durante un tiempo con el propio Señor. Con lo cual es importante entender que ese mismo fundamento, en algún momento, bajo alguna enseñanza de Jesús, sería más que probable que Jesús lo hiciera de la misma manera. Porque los discípulos no hacían otra cosa más que ver precisamente al
al Señor cómo enseñaba y de eso copiar, duplicar, reproducir lo que habían recibido del Señor. Entonces, la pregunta, cuando hablamos de arrepentimiento de malas obras, la pregunta sería, ¿por qué necesito arrepentirme? ¿Y sabes lo peor de esto? Que yo pienso que no es casualidad que esta enseñanza esté en Hebreos. Porque cuanto más tiempo pasamos en la iglesia, más religiosos nos volvemos. Cuanto más tiempo pasamos de cristianos, menos pensamos que necesito arrepentirme. Por un motivo muy sencillo, pensamos que somos los divinos envueltos en huevo, los maduros, los superespirituales, los que tenemos palabra profética, revelación, los que estamos en la verdad sobre la roca. Pero ¿sabes qué? Con toda humildad te digo, el principio de la caída de la iglesia es la falta de arrepentimiento. ¿Quieres empezar a fracasar? Vuélvete orgulloso. Vuélvete soberbio. Y soberbio es cuando alguien deja de ser enseñable. Y lo he visto en la iglesia 1001 veces. Personas que recitan versículos como papagayos. No sabemos la Biblia, pero escarba un poco y verás que no hay orden en sus vidas. Y ya te hablo de orden en lo natural, porque lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y esto es muy sencillo. Vamos muchas veces a hacer guerra espiritual porque somos maduros. Estamos peleando contra huestes, contra esto y lo otro, y reprendiendo demonios, pito y flauta. Y los demonios se ríen de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no tienes autoridad. ¿Sabes por qué no tienes autoridad? Porque te falta testimonio. Y el testimonio viene con el orden. En el orden y con la obediencia a la palabra del Señor. Si la iglesia andara en orden, tendría autoridad. Y las huestes del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. ¿Por qué te levantarías a orar? ¡Bum! Tendrías autoridad. Tendríamos otro nivel de autoridad. Y perdonadme, pero estamos en parvulitos. Escuchadme bien, en el momento que no reconocemos dónde estamos, estamos fritos. ¿Queremos ir a madurez? ¿Tú quieres ver a Almería salva? O sea, ¿quién le va a predicar? ¿Los de la iglesia de enfrente? ¿O queremos participar de esto? Tendrás que enseñar a tus hijos espirituales a hacerse mayores. Aleluya. ¿O qué quieres que me graben vídeo y me pongan en YouTube? Sí, vale, pero escúchame, el evangelio es relacional. El evangelio es de contacto. El evangelio es de comunión. La iglesia está diseñada para convivir y relacionarnos. Ese es el diseño. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento te diría que estábamos hablando de otras cosas. Pero es que estamos en el Nuevo y estamos esperando la segunda venida de Jesús. Eso es lo que nos toca vivir. Por eso, si vamos a ser realmente puristas, nos vamos a los versículos y te puedo decir que empezamos por Romanos 5:12 y lo primero que dice es, por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Incluso los que llevan 40 años en la iglesia, 44 como yo. Romanos 3, 9 al 10. Y esto... Igualmente, estamos hablando de que Pablo ahora está hablando de la iglesia en Roma. Tanto judíos como griegos, es decir, da igual tu historial espiritual, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni un uno. O sea, el diablo además se ha empeñado en soltar una mentira en el que, como he sido justificado por Cristo, ya soy bueno. Error. Es decir, no dejes nunca de ver tu humanidad. Yo ahora entiendo también cuando el apóstol Pablo enuncia de que tengo un aguijón en mi carne, es decir, hay cosas en tu vida que te van a permitir
tener realidad de tu naturaleza real humana. Y entiendan esto, es decir, seguimos siendo humanos en la tierra y hasta que no venga Cristo Jesús, necesitamos el arrepentimiento. No deja de funcionar. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Con lo cual, ¿qué es lo que nos limpia del pecado? Es el arrepentimiento. Es un ejercicio sencillo, es un ejercicio maravilloso que debemos de practicar y que no debe de darnos vergüenza hablar de estas cosas. Me equivoco, me arrepiento. Meto la pata, pido perdón. Que no pasa nada. Que el Señor Jesús se humilló hasta lo sumo. Y a nosotros nos cuesta pedir disculpas. El I'm sorry. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado orgullo, demasiada soberbia en nuestro corazón. Ahora, vamos técnicamente a entender cómo viene el arrepentimiento o qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento, lo primero es que viene de Dios. ¿Vale? El arrepentimiento de verdad, el por qué tú alguna vez decidiste seguir a Jesús, viene por revelación. El arrepentimiento viene de Dios. El segundo sería que es un regalo, es decir, es algo que, o sea, vamos a ver. Ahora hay una costumbre en los cumpleaños de que uno hace una lista, quiero que me regalen esto. Pero eso es algo de ahora y creo que es irreal. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, todas las cosas que nos ha dado, nos las ha dado de una forma inmerecida y nos las ha dado por su gracia. El problema es que la sociedad nos ha dicho, tú te lo mereces. Tú te lo mereces todo. Tú eres el más guapo de tu casa. Y para tu madre el más listo. Te lo mereces todo. Y el Señor te dice, te mereces nada. Pero yo te he amado. Y yo te he perdonado. Pero no te merecías nada. Te merecías la muerte. Y este es el tercer punto. Dios inicia el arrepentimiento en nosotros. Que nos lleva al cuarto. Por nuestra propia iniciativa, nunca nos arrepentiríamos. Te lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de pedir disculpas en algún momento de algo vergonzoso y a la más mínima requiebro lo han evitado? Digamos la verdad, o sea, estamos delante de la presencia de Dios, no, déjate el disfraz de religioso fuera. ¿Cuántas veces hemos tenido la más mínima oportunidad de... No me ven y salir de la ecuación? Y ahí es donde digo que cuando Dios te redarguye de algo, nunca debes de tomar a la ligera cuando Dios viene a tu vida con convicción y espíritu de arrepentimiento. Porque en ese momento que Dios ha llegado, hay gracia para que tú puedas vencer al pecado. Y que el pecado no se enseñoree de ti. Y esto es algo tremendo. Si le das cabida al orgullo, que es la falta de arrepentimiento, el pecado va a enseñorearse, es decir, va a dominar tu vida. ¿Sabes quién le dio autoridad? Tú. Por no humillarte. Hemos hablado muchas veces de qué voces me gobiernan. Muchas veces la primera voz que te gobierna es tu pequeño Adán y tu pequeña Eva. Y esa va a la muerte, más tarde o más temprano. Pero el yo en Cristo Jesús
es el que va a vivir en eternidad. No el viejo Adán, no la vieja Eva. La bondad de Dios, Romanos 2:4, nos guía al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:25, que Dios les conceda arrepentimiento para que conozcan la verdad. ¿Te das cuenta cómo la Escritura nos empaqueta esta revelación, esta verdad, de que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento? Y ahí es donde te digo, hermano, sean prontos en pedir perdón. Seamos prontos en reconciliarnos. Seamos prontos en perdonar nuestras ofensas. Mira, si algo, cuando dice el Señor que tenemos que ser como niños, una de las cosas que yo veo y que siempre me ha hecho mucha gracia es que los niños difícilmente se ofenden. Y aunque se pelean, a los 10 minutos ya se han reconciliado. Pero nosotros estamos esperando que un hermano me mire, no me mire, me diga o no me diga, o que medio... A lo mejor se le metió ahora con los mosquitos un mosquito en el ojo y me guiñó el ojo 3 veces y ya me está viendo mal. Y hemos salido de la iglesia ofendidos. O estamos en la iglesia esperando... Me veis todos, ¿no? El pastor no me saluda. Y el pastor está ahí. El pastor no me saluda. Me voy a ir porque el pastor es que no me quiere, no me llama, no me saluda. El pastor no me saluda. Madre mía, vaya iglesia, madre mía. Este hombre no nació de nuevo, madre mía. No me ve, y mira que este año he engordado 3 kilos, pero... Cuando el camino más fácil... Ven y dame un abrazo. ¿Me entiendes? Opa, esto... Sí, que estoy liando la parda. Lo más fácil es dar el paso. Hay algo que no hemos entendido. Jesús fue en busca de los discípulos. Sí, una vez. Escúchame, Jesús fue en busca de los discípulos una vez. En el momento que los discípulos decidieron seguir a Jesús, los discípulos iban detrás de Jesús. Y lo llamaban maestro. Y mucha gente dice, Jesús es que era un rabí. Perdóname, Jesús no era un rabino. Lo llamaban maestro. Pero Jesús no era un rabino. Hello. Primero de teología. Jesús no se graduó de ninguna escuela teológica rabínica. Hello. Tampoco siguió los pasos de Gamaliel, como dicen otros, si quieres ponerte ya un poco más fino. ¿Quién es tu padre espiritual? ¿Quién reconoces tú como tu autoridad espiritual en tu vida? ¿Con quién te has comprometido? Porque muchas veces hablamos de que me comprometo con la iglesia. Sí, pero la iglesia es un liderazgo. Si estás aquí, estás bajo mi paraguas. Y mi paraguas, arriba, es Pastor Jan. ¿Quién es el tuyo? Porque eso es voluntario. Y se hace con admiración, con obediencia y con humildad. Y porque reconoces la autoridad y el testimonio del Espíritu Santo que hay en la vida de esa persona. Así lo entiendo yo y espero que así lo entiendas. Porque así podremos poner una base sólida y funcionar. De otra manera, vamos a estar en conflicto permanente. ¿Sabes por qué? Porque Dios me va a mostrar cosas a mí que te van a cortocircuitar la cabeza. Y como no lo entiendes o no lo aceptas,
porque escuchas otras voces, vas a entrar en un conflicto. Y en vez de ser yo bendición para ti, voy a ser un problema. Y seguramente al siguiente día voy a decir algo y te vas a ofender. Y cuando te ofendas, ya tenemos el problema. Así que vamos a ver el verdadero arrepentimiento. Dice que el impío deje su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Punto y coma. Que regrese a Jehová y tendrá misericordia de él y nuestro Dios, porque él perdonará en abundancia. ¡Wow! Te lo leo otra vez. Que deje el impío su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Que regrese a Jehová y tendrá misericordia de él y a nuestro Dios, porque él perdonará en abundancia. Este es el verdadero arrepentimiento. Giro de 180 grados. El Espíritu Santo me dice, esto no funciona, automáticamente cambio. Y entonces debo de tomar el siguiente versículo, que es en el 8, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Ni tus caminos, dice el Señor, son mis caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Pero para que eso se dé, tú tienes que dejar tus caminos y tus pensamientos. Y me estoy adelantando porque eso va a ser la semana que viene cuando hablemos de la fe. Pero, ya te doy un anuncio. Hay un momento que usted tiene que dar el paso en fe y decir, yo pensaba que esto estaba bien, así me enseñó papá y mamá, así me dice mi cultura, mi país, mi nación, que así se hacían las cosas, pero de momento el Señor me está diciendo que así no. Y aquí estamos muchas naciones. Y escúchame bien, no hay ninguna cultura que tenga la panacea. ¿Me entiendes con esto? Yo sé que en tu país y en el mío se hacen cosas de maneras diferentes y ninguno tenemos la panacea. Pero Dios es un Dios de orden. Y ahí es donde digo, señores, lo que funciona es lo que viene del Señor. Da igual, españoles, argentinos, americanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, da igual. Da exactamente igual. Lo que funciona es lo que viene de Jesús. Ninguna cultura tiene la exclusiva de toda la verdad. Porque no la tiene. Ahora, vamos a ver puntos del verdadero arrepentimiento. La tristeza piadosa, es decir, hay una tristeza, y cuando digo tristeza piadosa no hablo de penita, hablo de tristeza piadosa. Dice la palabra, porque el dolor de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. No ser arrepentido, pero el dolor del mundo produce la muerte. Es decir, hay un dolor del mundo, hay una penita del mundo que no produce cambio. Esa penita del mundo se llama lástima. Y la lástima no es de Dios. A ver si, no sé si me explico, o luego si queréis lo ensancho un poco. El Salmo 38, 18 dice, porque declaré mi iniquidad y estaré angustiado por mi pecado. Es decir, es verdad que el Espíritu Santo te redarguye de tu pecado, y como el rey David, es decir, entra en una angustia que hasta que no vienes delante de la presencia del Señor y que eso te está comiendo por dentro, te pones delante del Señor, pides perdón y el Señor te restaura y te perdona y me voy. No hay que hacer nada más. Pero hay un arrepentimiento santo, hay un dolor santo, ¿vale? Un dolor que produce santidad. Pero tenemos mucha gente en la puerta que nos producen lástima o penita.
y no hacemos nada. Y esa pena, el fruto es muerte. ¿Me explico? Es muy diferente. Porque esa penita no soluciona absolutamente nada. Y no eres más bueno porque, ay, qué pena me da. San David de Croissant. No. La confesión del pecado. Bueno, está Andrés por aquí. Ellos están en el Ministerio de Prisiones, pero hablaba con José el otro día acerca de una intervención con alguien dentro de la prisión. Y lo primero que dicen es que están locos por contarte todo lo que han hecho, es decir, confesar su pecado. El ser humano, escúchame bien, está diseñado, todos estamos diseñados, por eso los niños chiquitos vienen, hice no sé qué, hice no sé cuánto. Aunque les dé pena, pero les pica por soltarlo, porque estamos diseñados para confesar el pecado. Pero hay una confesión que es igualmente de orgullo, es altanera, y hay una confesión que produce arrepentimiento. Salmos 32:5, reconocí mi pecado a ti y mi iniquidad no he ocultado. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay otro versículo que dice que el que oculta su pecado no prosperará. ¿Ok? Y esto es muy interesante. Hay veces que el Señor no nos permite ocultarlo y creemos que no pasa nada. ¿Sabes lo que pasa? Que no prospera. Y es de hacérselo ver, porque hay que ser muy honesto para decir, Señor, metió la pata. Por eso es importante entender esto. El abandono del pecado. Y el abandono del pecado es lo que hemos dicho, el giro de 180 grados. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia. La restitución, otra cosa que no está de moda. Lo he compartido muchas veces. Yo llego a Juanillo, le meto el dedo en el ojo y le digo, ¡uy! Perdona. Tío, me has dejado el ojo a la virulé, pero te he pedido perdón. Eso no es verdadero arrepentimiento. Y muchas veces, escúchame, el problema es que hemos hecho eso en la iglesia. Te dije tonto, te dije estúpido, te dije feo, te dije inmaduro, te dije cualquier gracia. Te dejé el ojo así, o el oído asá, y el corazón hecho pistola. Pero, hermano, lo siento, es que yo soy muy sincero. Tú lo que eres es un imprudente. Y no solo un imprudente, si algo, mira, Jesús no participaba del pecado, pero tenía empatía con el pecador. Y si crees que eres tan maduro y crees que eres tan sabio, ayuda a tu hermano. Ora por tu hermano. Empatía. No solamente, o sea, es que a veces solo nos sentimos bien cuando hablamos de nuestro libro. Y un buen líder, una persona madura, habla muy poco de sí y escucha más de otros. Cuando tú solo hablas y tienes necesidad de hablar, hermano, algo pasa. Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que revelarte qué áreas de tu vida también necesitan empatizar con los demás. Porque los llamados y los dones están ahí, pero es que no son para ti. Lo hemos dicho muchas veces, el manzano no se come las manzanas, ni la tomatera los tomates.
los disfrutan otros. Amén. Pero nuestro ego quiere disfrutar de los dones y nuestros talentos. Nuestros dones y talentos no son para nosotros, son para el cuerpo de Cristo. Amén. Y tenemos que aprender eso. En Levítico, además, nos enseña específicamente, dice, si una persona peca y comete una transgresión contra el Señor mintiendo a su prójimo acerca de lo que fue entregado para su custodia, o sobre una prenda, o sobre un robo, o si ha extorsionado a su vecino, o si ha encontrado lo que se perdió y miente al respecto y jura falsamente, en cualquiera de estas cosas que un hombre puede hacer, en él que peca. Entonces será, porque él ha pecado y es culpable, que lo restaurará lo que ha robado, o lo que ha extorsionado, o lo que fue entregado para su custodia. Es decir, al final lo que habla es como Zaqueo. Lo que tomé que no era mío, lo devuelvo 4 veces. Pero ahí él tuvo la convicción, es decir, y Jesús no se lo había dicho, pero el Espíritu Santo que operaba a través de Jesús, lo lleva a la Escritura. Y hay una restitución. Es decir, no es simplemente he pecado, soy libre por gracia. Perdona, has pecado, te has arrepentido y por tu parte haz todo lo que puedas porque eso vaya bien. Porque lo del polvo para mis pies es cuando llegas a una casa y rechazan el Evangelio. No hablas nada de eso con tu hermano. Porque si fuera al revés y tú no lo vieras, estarías esperando que te dieran una segunda oportunidad. Es que me merezco una segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta. Es que a mí no me lo han explicado. Es que si me lo explican lo entiendo. Y nosotros lo decimos una vez de carrerilla y esperamos que el otro lo interprete. Y si no me entiende, me voy. Porque no recibe la revelación. ¿Me estoy haciendo claro? Y eso no es verdadero arrepentimiento. Eso se llama orgullo y soberbia. He dicho que el Señor resiste al orgulloso y al soberbio. ¿No, verdad? Pues llegará un momento que la Iglesia tenga odio, rechazo, angustia en contra del pecado. Ezequiel, que habla precisamente de los tiempos del milenio y de los tiempos que nos tocará vivir, dice, allí recordarán sus caminos y todas sus obras con las cuales fueron contaminados y se aborrecerán ante sus propios ojos a causa de todos los males que han cometido. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando trates contigo por mi nombre, no según tus caminos perversos, ni según tus actos corruptos, oh casa de Israel, dice el Señor tu Dios. Salmo 97:10 dice, los que aman al Señor aborrecen el mal. Y es una actitud. Ahora, el falso arrepentimiento, y ya vamos terminando, es esa sombra alargada que nos justifica malas conductas. Y te voy a explicar algunos ejemplos de malas conductas y espero que esto te dé un poco de humor porque ya nos estamos poniendo muy serios hoy. Aquí tengo el amigo Kung Fu Panda cuando lo pillan subido a la estantería comiéndose las galletas de su amigo. Y lo pilla el maestro. Y está con cara de, me han pillado. Pero no hay arrepentimiento. Hay excusas, hay justificación, hay un montón de cosas. Y probablemente hay vergüenza, pero ¿qué se consigue con este? Es decir, con esta sensación, ¿qué se consigue? Te voy a poner otro ejemplo. Esaú, cuando pierde la primogenitura, llora y se da cuenta de lo que ha perdido. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es el mismo caso que el Kung Fu Panda cuando encuentra la jarra de las galletas. Verdaderamente él no estaba dispuesto a cambiar. Verdaderamente él no estaba valorando la primogenitura. Sabía que lo que había perdido era gordo. Pero no estaba dispuesto a decir, él de hecho se casa mal, vive mal, desobedece a sus padres y lo sabe.
pero no estaba dispuesto a cambiar. Dice 2 Corintios 7:10, dice que el dolor de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. No ser arrepentido viene con dolor, pero produce muerte. Y este es el punto, es decir, la vida de Saúl trajo una muerte espiritual. Y trajo una muerte espiritual, si me podéis poner la siguiente fotografía, por un plato de comida. Que por cierto habla de la gula o habla de los deseos carnales. Y Hebreos lo dice en el capítulo 12, 16, 17. No sea que haya algún fornicario o persona profana como Esaú. Y habla de profano como fuera del círculo de Dios, porque por un bocado de comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado porque no encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó diligentemente con lágrimas. Y no lo encontró simplemente porque su orgullo era más importante. Sus deseos eran más importantes. Judas también buscó arrepentirse. Buscó devolver las 30 monedas. Porque sí, es decir, tú puedes tener un arrepentimiento donde te sientas mal, pero ser un falso arrepentimiento. Y eso es simplemente porque no produce cambio. Mateo 27 lo dice, Judas su traidor, viendo que había sido condenado, tuvo remordimiento cuando vio que Jesús iba a ser crucificado. Y trae las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos diciendo, he pecado al dar a traicionar a sangre inocente. ¿Sabe lo que le contaron los líderes religiosos? ¿Y qué más da? Muere gente inocente todos los días. Esa fue la respuesta. Tampoco asocies el verdadero arrepentimiento con hacer una penitencia, porque no te va a salvar, no te va a valer de nada. En Hechos 11, la iglesia, cuando está el concilio de Jerusalén y está hablando Pedro, dice que se callaron y glorificaron a Dios y respondieron. Entonces Dios también ha otorgado a los gentiles arrepentimiento para la vida. Y reconocen que es un don de Dios. Saúl, el primer rey de Israel, es un buen ejemplo de falso arrepentimiento. Porque Dios envía a Saúl a destruir completamente a los amalecitas. Y él no obedece. Y cuando fue confrontado por Samuel, admite su pecado. Y cuando le pregunta a Samuel, ¿qué le responde? He pecado y ahora hónrame, por favor, ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Y vuelve conmigo para adorar a Jehová, tu Dios. Tu Dios. ¿A quién estaba honrando él? A los ancianos y a los escribas de su pueblo. En definitiva, el arrepentimiento falso o mundano es arrepentirse por haber sido descubierto, pero no querías arrepentirte. Lamentar haber hecho algo indebido a los resultados que trajo, pero no restituyes. Te puedes sentir emocionalmente angustiado por las consecuencias de tus acciones, pero no cambias. Querer hacer algo para compensar tu error y decir, yo estaba equivocado, pero sigamos adelante como si nada hubiera pasado. Y aquí es donde tengo que hacer el stop and go, que no me da más tiempo. Sigo el miércoles. Pero es donde te digo, vimos que esto no funciona. Y tengo que deciros, iglesia, busquemos el cristianismo que sí funciona. Busquemos la experiencia personal, aunque nos cueste bajarnos de nuestro orgullo, aunque nos cueste ser reales con la realidad que hay en nuestro corazón, aunque lo que aparezca en nuestro corazón sea feo, pero no podrá ser tratado si no confesamos nuestros pecados y si no venimos delante del Señor. Yo puedo ser todo lo bueno que yo quiera, pero este arrepentimiento es la única hoja de ruta
para que tú puedas dar fruto en tu vida. Esta es la tala de la que Dios habla. Este es el proceso del que Dios nos trata. Arrepentimiento de obras muertas. No es saber más, es ser más humilde. No es orar más o leer más la palabra, es ser fieles, poner por obra lo poco que sabemos. Es cambiarle la vuelta a la tortilla y empezar a ser confrontadores de las cosas que Dios está señalando a través de su Espíritu Santo. Como te digo, no se trata de mi esposa, de mis hijos, se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer en mi vida personal. Se trata del trato de Dios en mi corazón. Se trata de que nos quiere despojar de cualquier forma de orgullo que nos ha hecho orgullosos. Y sí, yo estoy orgulloso de que Cristo vino a mi vida, perdonó mis pecados y que soy cristiano. Aleluya. Pero después de ahí, si tengo que pedir perdón, y si algo no he visto, espero que me lo digan. Porque si algo tengo claro, que si quiero ir para arriba, el camino es hacia abajo. Y os digo la verdad, si te cuentan otra cosa, no va a funcionar. Por eso, pongámonos de pie. Y mira, toma un momento. Ya estamos casi fuera de horario, pero toma un momento. Y quiero orar, porque verdaderamente se levante un espíritu de arrepentimiento dentro de la iglesia local. Que podamos realmente tener un encuentro personal con el Señor, que verdaderamente podamos entrar en las bendiciones, en los llamados que Dios tiene para cada uno de nosotros, que verdaderamente dejemos de tanta religiosidad, de tanta apariencia y que dejemos que el Espíritu Santo nos ministre, como hemos dicho tantas veces, de dentro hacia afuera. Señor Padre, venimos en una actitud de humillación, Señor, en esta mañana. Padre, reconociendo que tus caminos son más altos que nuestros caminos, que tus pensamientos son mucho mejores que nuestros pensamientos, Señor, que lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor, es mucho más grande que lo que nosotros podamos haber imaginado o soñado, Padre. Y yo te pido, Señor, que en tu infinita misericordia, Padre, nos atraiga, Señor, a arrepentimiento, que tu Espíritu Santo revele en nuestros corazones, Señor, aquellas cosas que no te agradan y que no te han agradado y que no te van a agradar, Señor Padre, y que necesitan ser cambiadas, Señor, en nuestros corazones, Padre. Señor, que podamos hacer ese pacto contigo, Señor, en esta mañana, Señor. Que salgamos transformados, y no solo transformados, sino en el proceso de transformación, Padre, donde seamos lo suficientemente humildes, Señor, para reconocerte en todos nuestros caminos, Señor, en todas nuestras actitudes, Señor, en toda nuestra alma o nuestra humanidad, Señor Padre. Interven tú, Señor, interven de manera maravillosa y con tu amor, Padre. En tu santo y bendito nombre te amamos y te adoramos, Jesús. Amén y amén. Yo no tengo nada más. Que el Señor os bendiga mucho. Los amamos, sean buenos.